buenas noches. Aquí estamos, como les habíamos prometido la semana pasada, para concluir nuestra serie sobre los eventos finales. Aquí de fondo tengo una canción hermosa que nos recuerda que día a día debemos pedirle perdón a nuestro Dios por cada una de las cosas que hacemos aún inconscientemente. Ahí donde estás, acompáñame a tener una palabra de oración para dar inicio formal a nuestra programación en esta hora. Oramos. Querido Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por no desampararnos nunca. Y gracias por darnos la sabiduría para entender lo que nos quieres enseñar en tu palabra. Bendice a todos tus hijos. Bendice al pastor Rolfi. Ilumínale para que pueda explicarnos de forma clara lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Perdónanos y dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Son más que bienvenidos a esta programación, como todas las semanas, dándole las gracias por acompañarnos una vez más. Te recuerdo que le des a compartir para que tus amigos, tus familiares, todos tus contactos puedan también aprender sobre los eventos finales y sobre todo aquello que va a transcurrir próximamente, porque sabemos que no falta mucho tiempo. Como hemos visto en semanas anteriores, pues hemos estado hablando sobre los eventos finales, lo que va a ocurrir para el fin de los tiempos. Estuvimos hablando sobre Mateo 24, que lo vimos en 2 miércoles, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la marca de la bestia, y quedó bien establecido, como nos explicaba el pastor Rolfin, que la marca de la bestia no es más que el domingo como un falso día de reposo establecido por el hombre, en su figura, ¿verdad? Como tú decías, de estos dos poderes que se van a unir cuando dicen Apocalipsis de las bestias, el poder político y el poder religioso. Entonces, esta noche vamos a profundizar en algunos aspectos que él mencionaba en la semana pasada que tienen que ver con el zarandeo y también con lo de la lluvia tardía. Él nos va a explicar más a fondo estos aspectos y quiero recordarles que, aunque no lo dijimos la semana pasada, pero no lo quiero dejar pasar por alto, que es algo que le va a ocurrir a las personas que decidan quedarse del lado de los hombres, guardando, por ejemplo, el domingo como falso día de reposo. ¿Nos puedes decir? Bien, vamos a tratar el tema del zarandeo y de la lluvia tardía. Una vez aprobada la ley dominical, no empieza una persecución así de muerte, pero empiezan a cambiar las cosas en el mundo. Las leyes dominicales son el domingo como día falso de adoración, aprobado por el papado y por Estados Unidos como reconociendo como la segunda bestia de Apocalipsis 13, y como la iglesia protestante se unirá a la iglesia católica, y junto el protestantismo y el catolicismo por el mundo entero proclamarán el domingo como día falso de adoración. ¿Qué va a ocurrir? Ahora vamos a entrar al zarandeo. Una vez aprobada la ley dominical, empieza un zarandeo. Vamos a ver qué es el zarandeo, cómo empieza y por qué. Zarandeo, no sé si los amigos que me escuchan saben lo que es zarandear. Zarandear es un proceso donde tú, cuando vamos a decir un ejemplo, hace un jugo que tiene mucha fibra, tú no quieres todo, sino que lo pasas por un colador, un sedazo, y ahí sale lo mejor. Eso se le hace a la harina, eso se le hace a la tierra, eso se le hace a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la iglesia es mucha gente. Mucha gente. Y aquí aplica lo que Jesús dijo sobre el trigo y la cizaña. Okay. Crecen juntos. Y recuerden esa cita que Jesús habló del trigo y la cizaña y le dijeron, ¿quiere que separemos el trigo y la cizaña? Jesús dijo, no, porque se parecen mucho. Déjalo que crezcan juntos, que yo lo voy a separar. Entonces, este es el momento del zarandeo donde será separado el trigo de la cizaña. Y una cosita, es bueno eso que acabas de resaltar, porque hay personas que dicen que no van a una iglesia porque dentro la gente son más malas que las que están afuera.
Y eso es algo que uno no le debe poner asunto, porque la salvación no te la da ninguna persona, te la da Dios. Y dentro de las iglesias, como todos somos pecadores, vamos a ver de todo, ¿verdad que sí? Exacto. Ahora mismo, en este mismo momento, la iglesia está llena de gente que no ama a Dios, aunque profesa amar a Dios. Porque no le conoce. No conocen a Dios, van a una iglesia, tienen una Biblia debajo del brazo y todo esto, pero en esta época del zarandeo es que va a ser separado lo verdadero de lo falso. Okay. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Entiendan el proceso del zarandeo que está en la Biblia. El zarandeo es este proceso que Dios, a través de la prueba que no la manda Dios, la trae la circunstancia, la profecía hablan de que habrán leyes y leyes duras de amenaza de muerte, de amenaza sobre la adoración al falso día de reposo. Entonces, la gente que no se enamoró de Jesús, se agarró de verdad de Jesús, va a ceder. Okay. ¿A quién va a ceder? A las leyes aprobadas por Estados Unidos, por el protestantismo, por la bestia, y van a adorar el falso día de reposo, porque van a haber medidas que te van a amenazar tu paz en la tierra. Medidas como, si tú no guardas el día de reposo, establecido por los hombres, no por Dios, el domingo, dígase el domingo, todas esas personas que no adoran a Dios, o que ya no van a adorar a Dios, que están dentro de la iglesia, van a ceder. ¿Por qué? Porque lo van a amenazar con trabajo, lo van a amenazar con perder hasta su residencia, sus papeles, van a ser amenazados de cárcel, y mucha gente va a tener miedo y va a ceder a las leyes aprobadas por este sistema que va a reinar al final. Entonces esto quiere decir que muchas personas, aún gente que están dentro de la iglesia, que profesan ser cristianos, que profesan amar a Dios, cuando lleguen ese momento así de restricciones en todos los ámbitos, donde su seguridad, sus bienes, todo va a estar económica, todo va a estar amenazado, entonces mucha gente de esa se va a salir de las iglesias. De las iglesias. Mucha gente de esa inclusive. Y no de las iglesias. Yo voy a ser más específico, y perdonen que sea tan específico, porque las iglesias que no guardan el sábado ahora, no les va a preocupar lo que va a venir la ley, porque para ser justo, la gran mayoría, un 98% del cristianismo en el mundo guarda el domingo. Eso es lógico, a ellos no les preocupa esa ley. Pero me imagino que muchas de esas personas, porque sabemos que... Esa es la otra etapa que viene, que es la lluvia tardía. En el zarandeo no es para esas iglesias. El zarandeo va a ser para la iglesia que guarda el sábado. Ok. Esa es la iglesia, porque quien está amenazado ahora es el sábado. No es el día de reposo según los hombres. Y si tú no guardas el que ellos establecieron, entonces van a venir las amenazas para ti. Okay. No para esas iglesias, porque esas iglesias no tienen problema con guardar el domingo. Son para los guardadores del sábado. Dígase iglesia adventista y el pueblo judío y algunas iglesias. Algunas otras que también guardan el sábado. Solamente para los guardadores del sábado, que va a venir el zarandeo. Entiendo. E inclusive estuve leyendo en La Verdad Acerca de los Ángeles y en Eventos de los Últimos Días, y también en El Conflicto de los Siglos, en los últimos capítulos, que muchos de estos presuntos hermanos que se van a apartar de la iglesia se van a convertir en los principales perseguidores de los que sí queden, porque como ya no les va a importar nada y se van a entregar al mal, se van a ir del lado de Satanás, pues entonces ellos se van a convertir en los primeros acusadores y los primeros que van a decir, van a entregar a esas personas conocidas. Bien, muchas de esas personas eso es lo que van a hacer, a perseguir a los que queden, al remanente se llama del zarandeo. Entonces algo interesante es que muchos de ellos no van a abandonar su fe cristiana, guardarán el domingo, adorarán a Dios según su criterio, Dios está con nosotros, quizás no hay que hacerlo el día que... Y van a buscar un cristianismo a su manera. Una justificación. Exacto, para ellos acallar su conciencia. Por eso es que dice la Biblia, me imagino entonces, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque una cosa es que yo diga creo en Dios, pero mis hechos digan otra cosa. Igual, sí. Exacto, los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús según Apocalipsis, son los que realmente estarán dentro de ese remanente. Perfecto. Entonces, ese es el zarandeo.
en pocas palabras, el zarandeo es lo que queden, aunque sea amenazado su trabajo, aunque sea amenazado su familia, aunque sean amenazados de cárcel, no van a negar que Dios estableció ya su día de reposo. Es una prueba de fidelidad. Exacto. Ahí va a ocurrir una separación y el sellamiento, eso es también lo que llamamos sellamiento. Van a quedar sellados ya dentro de la iglesia que guardan el sábado, lo que ya se queden. Los que se fueron, ya sabemos de qué lado están. Los que se queden, se quedarán. La iglesia será dividida. Y dice un libro que estaba leyendo, Eventos de los Últimos Días, el libro dice que la iglesia, muchos que profesan hoy un amor, un cristianismo tan genuino, abandonarán la fe porque Cristo nunca estuvo en su corazón. Ahí está la respuesta a lo que tú decías. Mucha gente hoy no llega a la iglesia porque hay dirigentes, hay funcionarios, hay ancianos, hay miembros normales que no aman a Dios, no conocen a Dios, y en esta época es que van a ser zarandeados. Claro, y el que lamentablemente no conoce a Dios, como dice la palabra, que Dios es amor, no puede reflejar en sí frutos buenos, porque por nuestra propia cuenta no podemos dar ningún resultado bueno a menos que dependamos de Dios. Esto está muy interesante porque hemos oído hablar mucho del término zarandeo, pero muchas veces nos imaginamos que es otra cosa, pero ya en palabras simples, llanas, hemos entendido que es una prueba de fidelidad donde los que no conocen a Dios realmente se van a ir del lado de Satanás y los fieles permanecerán a pesar de las circunstancias difíciles que se presenten. Algo que me gusta mucho que dice Mateo 24 cuando habla de la tribulación y todo esto, que dice que Dios va a estar al pendiente de sus hijos, y también lo dicen en otras promesas ahí que Dios establece. O sea, que aunque estemos atravesando momentos difíciles, Dios va a estar con nosotros. Amén. No nos va a dejar solos. Pero tú hablabas del sellamiento, lo mencionaste la semana pasada y lo mencionaste hoy. ¿En qué consiste este sellamiento? ¿Qué implica y quiénes? Ya tú mencionaste algo. Tú dijiste aquí empieza el sellamiento. Que ahí empezaba el sellamiento, pero ¿cómo trasciende esta parte? Ok, ahora vamos a entrar a la lluvia tardía. Okay. Porque el zarandeo es primero que la lluvia tardía. Porque el zarandeo es, ya lo expliqué, para un pueblo que profesaba el sábado. Cuando ese pueblo quedó zarandeado y quedó lo bueno, lo malo, o sea, lo que no era de verdad se fue. Separamos el trigo de la cizaña, lo hizo Dios mismo. Las pruebas ya hicieron separación. Entonces aquí viene ahora un derramamiento sobre ese pequeño grupo que quedó como trigo. Y ese grupo va a recibir el Espíritu Santo como lo recibieron los apóstoles aquel día. Una doble porción. Exacto, en el Pentecostés. Y será lleno del Espíritu Santo ese pueblo que quedó zarandeado como trigo. Y va a empezar a proclamar el Evangelio como nunca lo hicieron. Recibirán poder. Dice que sanarán enfermos. Hablarán en nombre de Jesús ya sin miedo. Y por eso las leyes van a ser más fuertes para ese pequeño grupo. Sí, porque van a ver como agitadores. Exacto, y no van a ceder por nada de la vida. Ese grupo ya está sellado con Dios. ¿Y qué va a predicar entonces ese grupo? Va a predicar la verdad, va a predicar de que las leyes que están siendo aprobadas van en contra de los mandamientos de Dios, de que Satanás está engañando a la humanidad. Van a darle duro a las religiones. A revelar la luz. La luz. Ok, entonces eso me recuerda lo que dice en en Apocalipsis 14, cuando habla del mensaje de los 3 ángeles. Sí. Que cada ángel tiene un mensaje y entonces se vendría siendo el mensaje que va a predicar ese remanente. Entonces nota ahora, todas las personas de otra religión van a escuchar a los que están proclamando el Evangelio y van a entender lo que ellos están predicando y saldrán. Ahí es que se cumple lo que Jesús dice. Salid de Babilonia. Babilonia significa confusión. Salid de Babilonia, pueblo mío. Pueblo mío. Dios tiene un pueblo en todas las iglesias. De cada religión, aquí y ahora no hay religión, de todas saldrán los que van a guardar los mandamientos de Dios sin importar de qué religión era, y se van a convertir en el pueblo de Dios. Amén. Y ese grupo que va a venir de otra denominación a unirse todo como una iglesia, como un pueblo, será llamado
el sellamiento final. Ahí van a quedar sellados ya todos los que han de ser salvos, no importa la religión. Eso es interesante, eso que estaba diciendo. Y tengo aquí la Biblia en Apocalipsis 14, donde hace referencia al mensaje de los 3 ángeles. Y es interesante ver cómo cada ángel tiene un mensaje en particular. Por ejemplo, para que entiendan mejor, el primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y si vemos este mensaje en detalle, aquí está haciendo referencia al mandamiento, al cuarto mandamiento, que es el del sello de Dios, que es el sábado, que lo vimos la semana anterior, donde Dios establece esto, y es el único mandamiento que exalta a Dios como creador y soberano de todo. Y también dice el segundo ángel, se lo leo porque él acaba de decir que este remanente va a predicar, va a declarar las verdades tal cual son, y van a ser atacados por esto. Entonces, ¿qué van a predicar ellos? Van a exaltar a Dios, exaltando el sábado. Van a decir el mensaje del segundo ángel, que dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel dice a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, es un mensaje de reconocimiento del único Dios verdadero, que es nuestro Dios del cielo, con su sello, que es el sábado, y también una declaración de que los que no adoren a Dios, que acepten la marca de la bestia, que ya dijimos que es el falso día de reposo, que es el domingo, recibirán el pago, el castigo que dice aquí, van a ser destruidos, porque todo lo que vemos, todo el que no adore a Dios, todo el que se quede del lado de Satanás, adorando lo que establece Satanás a través de seres humanos que van a tener poder, entonces recibirán lo de la ira de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces eso es lo que van a predicar estas personas, este remanente que quede, que quiera seguir siendo fiel a Dios. Entonces vamos para que vayan entendiendo. Habrá un zarandeo, el pueblo que quede guardador del sábado zarandeado y que quede ahí va a empezar a proclamar el evangelio. Habrá un fuerte pregón, y ese pregón traerá a toda la demás iglesia, que de la gente buena que hay allí, a formar parte de este pueblo, no de una iglesia, no iglesia adventista, no iglesia evangélica, no se llamará ya así, se llamará pueblo de Dios. Este pueblo de Dios al final también seguirá proclamando el evangelio, pero sobre ellos vendrán amenazas, vendrán muchos encarcelados, muchos serán amenazados de muerte y metidos en calabozo, como fueron en aquellos tiempos. Y cuando eso ocurra, Dios ya sella a su pueblo, ahí entre el sellamiento, y cuando Dios lo selle, Dios termina de trabajar en el lugar santísimo. Ok, ahí que entonces dirá: hecho consumado es. Okay. Dios termina, y en ese terminar de Dios, Dios se para y sale del santuario. Okay. Cuando Dios sale del santuario, ya el pueblo de Dios está sellado, y el que no aceptó el llamado de Dios ya no va a ser aceptado más, porque la gracia se acabó. Ya no hay más gracia, Cristo ya no intercede por nadie. Se para Cristo y sale del santuario, y entonces se empieza a poner, dice Apocalipsis, la vestidura para venir a buscar a su pueblo. En ese proceso de Cristo salir del santuario y prepararse ya para venir a buscar a su pueblo, caerán las 7 plagas. Y las 7 plagas, siempre se Por eso lo introduzco, porque va a pasar así. O sea, vemos que los sucesos van uno tras otro. Viene zarandeo, viene el sellamiento. Viene ley dominical, viene zarandeo. Después de zarandeo viene la lluvia tardía, que es el fuerte pregón, y el pueblo de Dios de todo el mundo será uno. Viene el sellamiento inmediatamente. Cristo se levanta del lugar santísimo, sale del santuario, y empiezan inmediatamente a caer la plaga, porque la gracia acabó. Porque ya no hay intercesión. Y la plaga, recuerden como en Egipto, no cayó nunca sobre el pueblo de Dios. Cayó sobre los egipcios. En este caso caerá sobre el mundo que no aceptó a Cristo. Y de hecho en Apocalipsis 16, ahí las detalla, las 7 plagas, 16. Las detalla bien detalladitas, y dice específicamente sobre quiénes va a caer y en qué lugares y qué va a pasar y el sufrimiento que van a tener, que ahora mismo por el tiempo que tenemos no lo vamos a desglosar.
pero sí va a haber dolor, va a haber... caos. Va a haber el mundo caos. estará en caos, más el pueblo de Dios ya estará en montañas, en los campos más recónditos de la tierra, porque lo andan buscando. Exacto. Dice que ahí vendrá la gran tribulación como nunca antes para el pueblo de Dios, porque serán perseguidos y ya no podremos vivir como vivimos hoy, no podemos ni predicar como estamos predicando ahora. Y entonces esa gran tribulación, esa gran persecución, porque ellos dicen, hay un grupo que no se ha sometido al nuevo orden mundial, a lo que ha aprobado el papado, a lo que ha aprobado las naciones, y van a buscarnos para matarnos, pero dice allí que entonces Cristo aparecerá. Amén. Y eso me llena de gozo. Y eso me llena de gozo porque los sucesos van a pasar uno tras otro. El tiempo de esa persecución, de esa tribulación no va a ser largo. Y aunque sea largo, aunque dice la Biblia que será por poco tiempo, los hijos de Dios seremos respaldados, resguardados con ángeles, por nuestros ángeles, por Dios, como dice el Salmo 91, que los ángeles de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Alimentados por el mismo Dios, maná del cielo podremos tener como amén. Entonces miren, y pueblo que me escucha, amigo que nos escucha, todo esto no es para que tengan miedo, todo esto es para que conozcan los eventos que han de venir. ¿En qué etapa estamos ahora? En un mundo tranquilo, que está empezando a entrar en problemas y en turbulencia, está empezando ya a cuajarse algunas cosas donde vendrán las leyes. La señal, escuchen, nunca olvide esto, la señal para que todo esto empiece a pasar así como efecto dominó es la ley dominical. ¿Qué son la ley dominical? Le expliqué la semana pasada. Ley donde el domingo será considerado por los congresos del mundo, especialmente Estados Unidos, como día de adoración a Dios. Parece bueno porque va a adorar a Dios, no es malo porque vamos a alabar a Dios como el Dios de nuestras naciones, pero no es el día que Dios aprobó. No, y como ellos lo van a presentar. Como un día de familia. Porque como dice en el documento que ya tiene preparado el Vaticano, el Laudato Si, ellos ahí están impulsando esta implementación de un domingo de reposo donde se habla para bien de la familia, donde la familia tenga un día en el que se reúna, que convivan más, donde se habla de la protección del medio ambiente, donde se habla de una economía igualitaria para todos a nivel mundial. O sea, ellos van a presentar una serie de cosas que supuestamente van a ser para el bien de la humanidad, para el bien del mundo, y que por eso es necesario que haya una unidad de todas las naciones para lograr esto. Pero ya sabemos de antemano que el trasfondo final es implementar algo contrario a lo que Dios estableció con un único fin, y es de que al final Satanás sea el que impere a través de todas estas personas, estos poderes que están haciendo su trabajo para lograrlo. Como tú bien decías, no debemos temer. Sabemos que van a ocurrir cosas fuertes, sí, pero sabemos que Dios estará con nosotros. Él nunca nos ha dejado solos, y mucho menos en ese tiempo. Y lo que yo más feliz me siento, porque en mis oraciones yo siempre digo, Señor, ven ya, que este mundo está muy malo. Y lo que más feliz me hace es saber que después que ocurran estas cosas, que sabemos que van a pasar muy pronto, nuestro amado Salvador viene a buscarnos. Amén. Así que no tengan miedo, esto será hermoso, y recuerden, fiel a Dios ante todo. No importa que te amenacen con trabajo, por eso es que siempre motivamos a que no se endeuden, a que empiecen a confiar en Dios. No tengan miedo porque te amenacen, confía en tu Dios, ten fe en Él te va a sostener. No le ponga tanta atención a las cosas de este mundo como principales, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Recuerda que nos espera cielo nuevo, tierra nueva y una vida donde nunca más habrá más llanto ni dolor. Amemos a Dios por encima de todas las cosas. Él es el centro de las profecías. Amén. Él va a darnos victoria en su nombre. Así que aunque haya leyes, aunque haya amenaza, confía en Dios porque Él estará contigo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Rolfin, por acompañarnos. Amén. En este último día de esta serie de eventos finales. Realmente no es que hemos concluido con todo, porque son muchos temas. Apocalipsis sí tiene todavía, falta el capítulo 16, el 15, el 17,
que tienen muchísimas cosas también interesantes, pero que son más detalles de estas cosas que ya hemos mencionado. Te invito a que puedas leer Apocalipsis, esos capítulos, el 16, que ahí desglosa las plagas, para que tú veas cuáles son las plagas y cómo van a ocurrir una de otra, para que tú también puedas interactuar con el libro, porque Apocalipsis es un libro hermoso que no hay que tenerle miedo. Es un libro que nos dice las cosas finales como van pasando. En Mateo 24 también encontramos que si usted lo lee en combinación con Apocalipsis va a entender también muchísimo más, al igual que el libro de Daniel, el capítulo 12, por ejemplo, que habla también de los eventos finales. O sea, no hay que tenerle miedo a la Biblia. Simplemente con oración, pidiendo a Dios sabiduría, la estudiamos para que Dios nos dé luz. Ya más adelante, en otro, quizás otra serie que preparemos, vamos a ahondar algunos detalles más, como lo que especifica Apocalipsis 17, que tú tienes un estudio bien detallado de Apocalipsis 17, y de alguna otra cosa que a usted le interese saber. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, nos pueden escribir para que con gusto nosotros le podamos responder. Y recordándoles que no hay que tener miedo. Todas estas cosas solo se aclaran para que sepamos, estemos claros de qué va a ocurrir, y para que tu fe, para que mi fe se solidifique en Dios cada vez más. Porque si nos mantenemos firmes y fieles, cuando lleguen esos momentos difíciles, no vamos a negar nuestra fe, sino que aún más nos vamos a aferrar a Él y lo vamos a amar. Y aunque se desplome el cielo y la tierra, nos mantendremos del lado de nuestro Dios, que siempre es la mejor opción. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos, y le voy a pedir a Rolfi que nos dirija en oración. Oramos. Señor, gracias, porque tus palabras están allí para orientarnos y no dejarnos tener miedo ni tener pánico. Gracias por la fe que tú nos vas a dar y que hemos tenido para poder soportar lo que viene. Sé con todas las personas que van a ver esta programación, que sea de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Te invito a compartir para que otros también puedan aprender. Nos vemos. Amén.